Marisa, ¿cómo estás? No, me hubiera encantado tener comunicación contigo en otras circunstancias, pero es lo que hay. Muy buenos días, Marisa. Buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. No sabes cómo extraño en estos momentos que haya personas en distintos estamentos del poder con las que se puede discrepar de uno y otro lado ideológicamente, pero que tengan no solo experiencia política, sino vocación por mejorar las cosas en el Perú. La ausencia de interlocutores, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, es realmente una desgracia, Marisa, para un problema como el que estamos viviendo. Hemos, Patricia, entrado en un momento que no pasa solo en el Perú, y creo que eso es una cosa que también tendríamos que ver. Estamos en un momento en el Perú muy duro, en particular, eso sí es real, ¿no? Pero, digamos, estas distancias cada vez más fuertes en unos escenarios de polarización cada vez más duros, con elecciones además que son tan ajustadas, es algo que no pasa solo acá, que está pasando en muchos lugares del mundo y que nos está llevando además a una lógica, si quieres, más como barras, ¿no es cierto? De enemigos, enfrentadas, ¿no? En lugar de personas que, siendo adversarios políticos, pueden eventualmente buscar algún tipo de entendimiento para el país, ¿no? Y eso es sumamente peligroso en general, ¿no? Terrible. Yo tengo una frase que no sé si es válida, pero es una percepción. En el Perú no pasan cosas distintas que en el resto del mundo. Nos viene COVID, extremismos políticos, pero pasa peor. Siempre pasa peor, ¿no? Somos un país que es como que todo tiene una dimensión mucho más fuerte que en otros lugares, que creo que el desborde social que estamos viendo ahora es producto de esa falta de contención absoluta, ¿no? Bueno, pero no es, o sea, yo creo que es una falta de apreciación, digamos, ¿no? El otro día, no sé si leíste la columna de José Carlos Agüero, ¿no? Sí. El título de la columna es, desprecio, ¿no? O sea, es decir, hemos tenido y tenemos un problema muy serio de un Estado que ha sido incapaz. Probablemente una de las discusiones más serias que teníamos que tener después del COVID, Patricia, era cómo es posible que nuestro país, después de casi 30 años de crecimiento sostenido, digamos, podía tener el peor sistema de salud pública de la región. O sea, salvo Guatemala, ninguno estaba peor. En el momento uno, cuando comenzó la discusión sobre cuántas camas UCI teníamos, de qué manera íbamos a poder enfrentar, dándole como sociedad y como Estado, ¿no es cierto?, lo básico a un ciudadano, o sea, que no se muera sin oxígeno. Y hemos dejado que se ahogue la sociedad. Nuestra sociedad se ha ido ahogando. Y por una incapacidad del Estado y por una incapacidad de la clase política. Y hay que decirlo, Pati, yo sé que este es un momento en el que a veces no se quieren mirar parte de las diferencias que incluso son más ideológicas. Un Estado que ha sido formado durante 30 años de neoliberalismo en el Perú. Un mínimo de reconocimiento de los límites que han habido con esta idea de Estado mínimo es algo que tenemos que empezar a discutir, porque no se trata de tener grandes burocracias, pero se trata de por lo menos tener educación y salud, que son cosas que ni siquiera podemos garantizar hoy, ¿no? Y además, si a eso le sumamos, porque además tuvimos la peor respuesta de un sistema de salud y de un sistema educativo, porque fuimos incapaces de hacer que los chicos volvieran a clase a tiempo, estuvimos encerrados 2 años, fue una locura, nadie tuvo encerrado más tiempo a sus alumnos, y a eso... causando además un daño, Patricia, que incluso podríamos estar mirando ahora, o sea, yo estuve justo por temas de trabajo, estuve en Huancavelica y en Puno, viendo efectos del COVID en espacios de mujeres, y uno de los temas que saltó con mucha fuerza por fuera de mi investigación era el efecto en adolescentes, Patricia, chicos de 15 años, 14 años, que no han tenido un proceso de socialización regular en medio de esta cuarentena tan difícil que tuvimos, con una ausencia del espacio donde crecen, donde se encuentran, donde aprenden a socializar, y que están con un nivel de fractura muy grande interior. Y vamos a ir viendo las secuelas de lo que significan 200.000 peruanos muertos, Patricia. Estamos con madres solas, padres solos, estamos con niños y niñas huérfanas, y todo eso también se expresa con mucha rabia. Y es parte de lo que estamos teniendo hoy, ¿no? Porque no solo es o sea, hubo un primer momento que el nivel del estallido estaba solamente asociado a daño que hemos sufrido, ¿no es cierto?, ante el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo y la ceguera política de la señora Boluarte de pretender quedarse hasta el 2026.
y de un Congreso que ha sido parte del problema, la mitad, la otra cara de la moneda durante todo este tiempo. Pero hoy lo que está ahí, Pati, ya es un montón de cosas más, ¿no es cierto? Y entonces creo que también hay que entender que estamos en un momento en el que como que los resortes se han roto. Y bueno, y es muy difícil, ¿no? Así es. El Perú tiene esta característica, Marisa, de que los peruanos, y eso no está mal, es un acto de supervivencia, siguen con su vida, siguen con su vida. Pasó con Sendero Luminoso, ha pasado con las crisis. La gente está tan preocupada de su día a día que no tiene tiempo de ponerse a llorar lo que le ha pasado, que es algo que tenemos que hacer. Yo intuyo, pero Castillo... Yo creo que la desgracia ha sido que un presidente que podía ofrecer una salida y una representación de esa gente que se sentía olvidada, lo hiciera tan mal, con tan poco cuidado, con tan poca respeto por el voto que recibió. Pero yo creo que a pesar de eso, no sé cuál es tu lectura, la gente vota por él, y no por Keiko, a pesar que le ganó hay cierto Perú que votó por él, porque justamente la pandemia se sintió totalmente desatendido y probablemente sentían que esta era una cara que los iba a mirar más a ellos. Lo que yo intuyo de esta protesta es que no quieren que lo que ha sido el representante del presidente que el pueblo puso sea sacado por Lima o sea sacado por una clase política que es igual de deplorable que el trabajo que hizo Castillo en el Congreso, ¿no? A mí me da la impresión que hay una sensación de no vamos a perder lo que habíamos conseguido, ¿no? Mira, la democracia es como la última ratio, Patricia. Estamos en una sociedad muy injusta, muy desigual. Mira tú las encuestas que permanentemente salen, no solamente del IEP o de Ipsos, que leen la coyuntura en general. Veamos, por ejemplo, la última encuesta de Oxfam sobre desigualdad en el Perú. No puede ser pues, que por 7 de cada 10 peruanos y peruanas crean que simplemente la justicia no existe, ¿no es cierto? O sea, crean que la justicia no es igual para todos y para todas. O miremos, por ejemplo, el índice que saca Ipsos de populismo y que mide la situación de ruptura de las sociedades. 83% de la sociedad peruana, o más del 80% de la sociedad peruana, cree que en general los funcionarios y las funcionarias públicas están en esos lugares para beneficiar intereses de privados y que creen que los que se llaman, comillas, expertos no saben nada de lo que pasa en sus vidas. Y no estamos hablando, Patricia, de 5, de 4, no, estamos hablando de la gran mayoría de peruanos y peruanas. Entonces, cuando decimos 76% de informalidad como si fuera un tema meramente económico, en realidad estamos estamos dejando de mirar el problema de fondo, que es que tenemos a más de la mitad de la población, al 70% de la población, que no forma parte de la institucionalidad, que no forma parte del aparato público, que el aparato público no le sirve. Por eso, Pati, podemos como sociedad vivir más allá de Sendero, más allá de la crisis de Alan García, más allá de la pandemia, porque hemos sobrevivido. Somos una sociedad de sobrevivientes, ¿no es cierto? Pero eso no nos hace una sociedad funcional. Y no nos hace una sociedad con mínimos... Para nada. Y justo eso debería ser lo que llame a la acción, a la reflexión, al criterio de la clase política peruana. Además, tú dices, Pedro Castillo hizo una barbaridad, suscribo. ¿Ya? No, yo creo que además, probablemente lo más difícil de su gobierno ha sido que no hizo una sola reforma de las que se suponía iba a prometer, ni siquiera la agraria. Nada. O sea, ni siquiera la reforma agraria, que se supone que era la que tenía que ser un pilar central para los sectores rurales, campesinos, que habían votado por él. Pero tuvimos una derecha, Patricia, como lo has dicho en la introducción, incapaz de reconocer su triunfo electoral, que ha boicoteado desde el día 1. La señora Patricia Chirinos, no sé si habían pasado 2 meses y ya había presentado una moción de vacancia, y había también, hay que decirlo, un rol de los medios de comunicación, señalando esto como, casi como si fuera un tema objetivo. Hay que ver objetivamente la denuncia de la señora Chirinos. ¡Por Dios! Era simplemente una pataleta de no querer reconocer que el señor había ganado las elecciones. Entonces, ¿qué cosa mira un sector enorme? Esto simplemente es más de ese sector que lo quiso sacar y ya lo sacó. Insisto, fui de las primeras personas en decir esto es un golpe, esto no se puede permitir. Y el señor no podía hacer lo que hizo. Y además hacerlo menos 30 años después de lo que vivimos con Fujimori. Pero reconocer eso no quiere decir que yo no pueda empatizar con una rabia enorme que dice, oigan, porque este Congreso finalmente ha hecho lo que tenía ganas de hacer. Y que, ahí sí te pregunto, Patricia, y creo que es una reflexión que tenemos que hacer.
teníamos ya los datos. Si sacaban a Pedro Castillo, 87% de peruanos y peruanas decían que se tenían que ir todos. Que teníamos que ir a un adelanto electoral urgente. ¿En la cabeza de quién se podía ir hasta el 2026? Además, ¿cómo es posible? Además, Marisa, si la señora no tenía claro cómo iba a adelantar unas elecciones, no, por lo menos no afirma que se va a quedar hasta el 2020. Yo cuando la escuché dije, no era esto lo que empezábamos a escuchar. Podría haber sido un poco más ambigua, podría haber dicho, voy a plantear adelanto elecciones y vamos a hacerlas lo más pronto posible, y después ir manejando el discurso. Definirse como una presidenta de transición, nada de eso. Y a eso súmale el Congreso, que por poco y no hace un tono en el hemiciclo. No, una vergüenza. Una vergüenza, con congresistas poniendo las manitos así, o sea, ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Jugando a qué? ¿No es cierto? ¿Jugando a qué? A la indignación de la gente. Hay regiones, Pati, que tenían más de 40% de apoyo. Sí, en Lima había más de 80% de desaprobación y creo que llegaba con las justas a 20% de aprobación el expresidente Castillo, pero había regiones donde había más de 40% de apoyo. Y además uno dice, ¿pero por qué? Si era un ladrón, si no ha hecho nada. Porque para esas personas, todas las autoridades son ladronas, pero por lo menos este señor robaba para su familia. Estoy tratando de ponerme en el lugar de por qué voy a seguir apoyando a una persona como él. Pero no solo para, digamos, personas que hoy están movilizadas en regiones, Pati. Para la sociedad, perdóneme a mí, dime, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué cosa hizo el señor Alan García? ¿Qué cosa hizo el señor Fujimori? ¿Qué hizo el señor Toledo, Patricia, que tenía la responsabilidad de hacer la transición democrática en nuestro país? Pero el señor se montó el país en un montón de plata. Ahora, personas como tú, como yo, entendemos que una persona que estaba actuando como Pedro Castillo tenía que ser controlada, tenía que ser juzgada, tenía que seguir trámites, no podía quedarse ahí a pesar de todas las evidencias. Pero entiendo la gente que dice, no me importa, porque igual lo han robado los anteriores, y cuando les dicen, no ha hecho obras, los anteriores tampoco hicieron obras por ellos. Entonces, las razones por las que quieren que se quede no tienen nada que ver ni con su gestión ni con su corrupción. Tiene que ver con un sentido de representación, punto final, ¿no? Bueno, ahí es parte del viraje en la política en algunos momentos, es que la representación, digamos, el votante, ¿no es cierto?, busca una representación por la gobernabilidad y la gobernanza, digamos, o por la identidad, ¿no? O sea, ahí nos movemos. A veces decimos, queremos a una persona que me garantice determinado tipo de políticas, entonces yo tiendo a votar por la gobernabilidad, por el programa, en fin. Pero hay momentos en los que hay tales niveles de división, ¿no es cierto?, profundos y mortales desencuentros, como decía Carlos Iván de Gregori, que entonces tiendes a veces a mirar más bien hacia la identidad, ¿no es cierto? Y entonces votas por identidad, que también fue el voto de Keiko Fujimori, dicho sea de paso. Así es. Y entonces es parte del... O sea, tuvimos 2 votos identitarios ganadores en la primera vuelta. Ahora, Marisa, ese es el mapa más grande, que hay que mirar, porque si no miras el mapa más grande, la decisión que vas a tomar para tratar de calmar un hecho puntual, que es la furia que hay en las calles, te va a llevar a tomar las decisiones equivocadas. Como, por ejemplo, hemos visto a la señora Boluarte, que se volvió la presidenta de los limeños en 2 minutos. Y sus ministros se fueron al Congreso a departir muy contentos con los congresistas, y por supuesto su premier no esperó ni 10 segundos para terruquear. Otra vez, desprecio. ¿No es cierto? Sí, hay violentistas a los que se tiene que identificar, meter preso a una persona que agrede a otra o que va en contra de un edificio público o de la propiedad privada, es una persona que está delinquiendo. Pero detrás de ese delincuente hay un montón de gente que sí está molesta y que no está haciendo nada violento, que la violencia más bien la han ejercido contra ellos. Le pregunto, Marisa, ¿cuál es el camino? Porque yo particularmente tengo mis reparos con el estado de emergencia, pero también creo que hay que ponerle paños fríos de alguna manera y que los militares solo tienen que resguardar infraestructura y no acercarse a ningún manifestante. Debería haber esa línea de diferencia. Pero básicamente se llegó a este punto porque no se hizo lo que se tenía que hacer cuando los focos de violencia empezaron. Me ha dejado que todo esto corra hasta que se convirtió en ese polvorín, ¿no? Hay que recordar, Patricia, en lo que ha señalado, que la represión desmedida y la muerte de manifestantes en el inicio se hizo antes de que pudiéramos estar discutiendo sobre hechos vandálicos y sobre la aparición de un conjunto de delincuentes que están aprovechando la movilización social para hacer lo que están haciendo, y que eso es algo que no se puede permitir. Entonces, y así, digamos, hubiera sido... hay un ejercicio de violencia muy fuerte previo. Mira, ayer ha salido con fuerza, en estos días ha salido con fuerza la historia de David, este chico de 15 años
asesinado en Andahuaylas, de una comunidad que era parte de una asociación de niños trabajadores, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que finalmente ha terminado muerto por una bala de la policía. ¿Ya? Entonces, eso no podemos dejar de decirlo, porque digamos, hay 8 muertos, ¿no? Y eso es algo que no se puede permitir de ninguna manera. Y además, Marisa, allí así hubieran sido personas que estaban haciendo un acto violento. No los matas, o sea, los metes presos, ¿no? Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces se trata de identificar, aislar y detener. Pero lo que no se puede pretender hacer, que es lo que está pretendiendo hacer el ministro de Defensa, el señor Otárola, que es lo que está pretendiendo hacer el ministro del Interior y el ausente primer ministro, porque ahora también ya desaparece, el señor Otárola es el que parece el primer ministro. Digamos, han hecho es una generalización, una masificación, y no hay una masificación, ¿no es cierto? Hay hechos que hay que identificar, hay que aislar y que hay que sancionar, pero eso no es masificable. Yo creo que el estado de emergencia, Patricia, tiene varios problemas. Un primer problema es que tú no puedes hacer un estado de emergencia a nivel nacional así de ambiguo, así de amplio. Lo han dicho Beatriz Ramírez, lo ha dicho Ana Neira, o sea, lo están diciendo varias abogadas constitucionalistas. ¿Por qué? Primero porque genera un nivel de discrecionalidad en un conjunto de actores que no han tenido ese poder previo de discernimiento y que por tanto pueden tomar medidas autoritarias, tanto militares como policías. Que les estás diciendo que de manera libre decidan cuándo es algo que se puede intervenir y cuándo no, ¿no es cierto? Le dejas el criterio de la proporcionalidad a una persona que no necesariamente está entrenada para hacer ese criterio de proporcionalidad, con lo cual abres el abanico a un conjunto de posibles enfrentamientos mayores. Un segundo problema, Patricia, es que nadie respeta el Estado de Derecho. Digamos, ¿qué pasa en este estado de emergencia? Se supone que no tenemos derecho a reunión. Así es. ¿Qué reuniones valen? No, es que sí, porque dice que son 30 días. ¿En Navidad tú te vas a poder reunir con tu familia? ¿Yo me voy a poder reunir con mi familia? Ayer dijo el ministro de Justicia ayer dijo que sí. Que pueden hacer, los que se quieren casar, que se casen. Que se casen, y los que tienen, por supuesto, reuniones para la premiación, que hagan la premiación. ¿Y cuál es el criterio? O sea, ¿en qué momento yo defino que ese criterio se puede o no se puede? ¿Por qué no lo ponen expresamente? No lo han puesto expresamente. Yo ayer he estado en la inauguración de la muestra de 30 años de Pedro Wilca. Se ha cumplido ayer 30 años del asesinato por parte del Grupo Colina de Pedro Wilca, un dirigente sindical histórico importante para el país. Su familia organizó un evento en el lugar de la memoria. Ayer hemos estado ahí, en la presentación, y mucha gente no tenía idea si podíamos ir, no podíamos ir, si eso calificaba como un acto político, si ese acto político podía ser intervenido o no, en fin. Igual fuimos, Patricia, porque es un momento difícil en el que personas como Pedro vienen a nuestra memoria y decimos, ese tipo de liderazgos es el que nos hacen falta, ¿no? Y entonces se hizo. Hoy día hay una manifestación convocada por la Central General de Trabajadores del Perú. El presidente de la CGTP, el señor Luis Villanueva, que además es secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ha ido a dialogar con la señora Boluarte, criticado por un sector que es más extremista, que no quería que él fuera. El señor ha ido, porque le parece importante ir a dialogar desde la clase trabajadora con la señora Boluarte y decirle claramente que tiene que ir a un adelanto de elecciones. El señor Villanueva va a estar evidentemente hoy día, igual que la CGTP, igual que la Federación de Construcción Civil, en la manifestación que se ha convocado hoy. Entonces, este estado de emergencia, Patricia, en lugar de ayudar a resolver, puede generar aún más conflicto en los lugares donde no había tanto conflicto. Sí. Entonces, yo creo que eso es peor, ¿no? Tendría que haber sido algunas cosas focalizadas, proteger infraestructura pública y privada desde el comienzo. Además, se debió haber hecho. Yo no entiendo por qué dejas que los aeropuertos no tengan una protección cuando sabes que son blanco fácil, ¿no? Pero claro, todo eso sea la prepo y tarde, ¿no? Solamente van a intervenir, o sea, el estado de emergencia les permite intervenir cuando hay vandalismo. Cuando no hay estado de emergencia también les permite intervenir cuando no hay vandalismo. Te cuento, no necesitas el estado de emergencia para que si yo veo un acto en flagrancia, actúe inmediatamente. Pero ¿quién tiene la principal responsabilidad? Y ahí sí, por favor, miremos, en este momento en particular, de la salida de esta crisis, es el Congreso de la República. Tal cual. Que es una barbaridad que sesione recién hoy, pero van a sesionar hoy. Entonces, digámosle, señores, voten ya, ¿ya? Basta. Este rollo de discutir no sé qué, su legislatura ya vence, Patricia. Si los señores no votan al 22 de diciembre, que ojalá amplíen la legislatura. Lo primero que tenemos que conseguir es que hoy día por lo menos amplíen la legislatura. Pero si no, se acabó.
se acabó, porque ya la siguiente legislatura es el próximo año. Sí. Y por tanto se nos complican los plazos y los procedimientos para que esto tenga un mínimo de legalidad. Entonces tienen que votar ya. Y la señora Boluarte está sirviendo de distractora. La señora Boluarte sirve de pararrayos para distraernos del tema central. El tema central es que el Congreso de la República tiene que asumir su responsabilidad y tiene que votar hoy, de ser posible, y si no, avanzar a una sesión permanente hasta llegar a un acuerdo sensato para votar. Y tiene que darle ese mensaje a la ciudadanía, porque no pueden seguir en la frivolidad en la que están, en el cinismo en el que están, mientras nos estamos muriendo. De terror, porque yo casi te digo que lo más probable, de acuerdo con lo que he visto y he estado entrevistando a los congresistas, es que no voten, Marisa. O sea, están en una dilación. Estamos viendo, no se puede hacer a la prepo. Se han hecho todo a la prepo, todo. Han votado leyes de cualquier manera, sin pensarlas, sin discutirlas, y ahora resulta que se han vuelto filósofos. La verdad que es una vergüenza ajena. No, insostenible. No, pero por eso es que creo que hoy hay que hacerles un llamado permanente desde el momento uno y no permitir que nos distraigamos. Hoy el tema central es el Congreso de la República. Así es. Su responsabilidad para encontrar una fórmula y para votar. Y se puede hacer, además, Patricia, el 2023, que es lo que reclama la gente. Puede no ser en julio, no tiene por qué ser una camisa de fuerza el cambio de mando el 28 de julio. En nuestro país ya hemos tenido cambio de mando el 9 de diciembre. Así es. Recordemos que tenemos dos fechas que son históricas, 28 de julio, pero también el 9 de diciembre, que es la batalla de Ayacucho, que selló además la independencia definitiva del país. Con lo cual, en medio de este desastre, no estaría de más preguntarnos si quizás nuestro verdadero bicentenario no es el 9 de diciembre, ¿no es cierto? Y entonces sería bueno intentar que el Congreso no se amarre al formalismo de, es que como es 28 de julio lo voy a patar hasta el 2024, porque ya no es sostenible. O sea, no es sostenible. Muy bien, Marisa. El sentido de la urgencia parece haber ido al traste, más o menos con el sentido común, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que si la calle se calma, hace una protesta masiva y pacífica, y entonces le quitan el argumento del terruqueo, que es el más fácil, que es el que sirve para desconocer toda protesta legítima. Si esto logra y creo que los grupos sociales que están de alguna manera, no hay nadie liderando, pero cerca de los que protestan, si logran imponer la protesta pacífica, entonces va a ser más difícil, curiosamente, que el Congreso se quede. Yo creo, va a ser más difícil, porque les están dando la excusa perfecta para tildarlos de delincuentes y no hacer lo que tienen que hacer. Así que bueno, Marisa, muchísimas gracias. Pero diré, Pati, que la mayoría de movilizaciones no han sido violentas. Así es. Y así es. Y ojalá la del día de hoy, que además así la está convocando la CGTP, sea una movilización contundente, firme, pero también pacífica, que le diga a ese Congreso que basta. Así no. Que tienen que tomar una decisión ya. Así es. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias a ti, Pati. Seguiremos conversando. Creo que voces como la tuya se necesitan escuchar. Creo que también ha sido nuestra responsabilidad dejar que voces muy extremistas se apoderaran de la narrativa de la opinión pública. Y bueno, pues hora de hablar. Ya no nos podemos quedar en nuestro lugar, que no era cómodo, era un lugar de respiro, porque la hemos pasado bastante mal durante bastante tiempo. Muchísimas gracias, Marisa Glave, por la conversación y por la reflexión.